8 de la mañana en todo el país. Bienvenidos a todos. Esto es No Somos Nadie. Hasta las 14 te vamos a estar haciendo compañía acá en Now 97.9. Un día muy especial. Recién lo escuchábamos a Lionel Scaloni, que salía del predio de la AFA de Ezeiza rumbo a Pujato, donde va a pasar unos días junto a su familia, junto a sus papás. Se lo vio un poco más relajado de lo que lo habíamos visto, ni aunque hablar en la conferencia de prensa después del partido, pero con otro semblante mucho más relajado, mucho más tranquilo, diciendo y sosteniendo lo mismo, ¿no? Que hasta diciembre sigue, después hay que ver. ¿Cómo andan, chicos? Bien, ya un poquito más tranquilos, ¿no? El segundo día después está como todo un poco más digerido. Claro, en nuestro caso, en vez del primer día después, es el segundo día después. Ahí estamos bien. Igual pasó re desapercibido el Día del Amigo, ¿vieron? Sí, pero lógicamente. No había mucho para celebrar. No. De hoy en adelante se puede mover el Día del Amigo, chau. ¿Cuánto se tarda en soltar el Mundial? El anterior, un año. 2022, Nunca lo soltamos, No, el anterior, un año. Este no, yo estimo que ya en un mes más o menos, quizás ya después de eso vamos a entrar en la dinámica normal. Lo que sí se va a extrañar, creo que yo no tenía tanta fe este mundial por diversos factores antes de que empezar y más cuando empezó también. Como que no estamos tan conectados previo al mundial. Pero me gustó. Como mundial, digo, ¿no? Para mí el mejor mundial de la historia, a menos lo que yo recuerdo como yo lo vi, no fue el de Qatar, más allá que ganó Argentina, sino el de Sudáfrica. A mí de Sudáfrica me encantó. Por Waka Waka, por que nada, Sudáfrica, por el tema de la jabulán y la pelota. El mejor es el que ganás. No. Sí, claro, sí, para pero mí digo. mejor fue Qatar. Obvio. Sí, pero digo, mundial organizado, más, o sea, que me trasciende a mí como argentino, el de Sudáfrica, el que más disfruté, el de Qatar. Obvio. Una cuestión de que ganamos, ¿no? Después vamos a estar hablando de los números que dejó este mundial, Sí, porque lo que claro. facturó la FIFA. Tremendo. La FIFA, la Impresionante. AFA, ¿no? Y lo También. que se sabe de lo que se facturó, Claro. ¿no? Porque seguramente hay muchas más cosas que todavía no trascendieron, pero por lo menos en corte de tickets, Sí. por vía natural y por la reventa después. Claro, la oficial y la reventa, sí. 5.000 millones de dólares. Una cosa de loco. 5.000 millones. Y a eso le tenés que sumar patrocinios, sponsors, publicidad. Y las marcas también con las ventas de camisetas, ¿no? Más Mal. allá las otras camisetas, las truchas, pero Sí. digo, las oficiales también, ¿no? Sí, tal cual. ¿Se acuerdan, no? Tal Que cual. cuando, antes de empezar el mundial, o apenas empezó, que había gente que en Argentina que estaba yendo a los diferentes establecimientos que hablaban del mundial y que no le habían pagado a la FIFA, que no se podía, ¿se acuerdan? Ah, Que los era bares ilegal. y los restaurantes. Ah, los bares. También hay que contar los Sí. bufetes de abogados que contrató la FIFA para bloquear cualquier tipo Sí. de publicidad no paga. Tremendo, tremendo. Bueno, recién entonces lo escuchábamos a Lionel Scaloni. También llegó Messi Sí. a Rosario, donde va a estar pasando también unos días, no sabemos cuántos. Recordemos que la MLS, la liga para la que él juega en Estados Unidos, ya empezó. Pero bueno, le así van a que dar unos seguramente días. sí, Claro. van a ser unos días y después ya tendrá que volver a incorporarse al Inter. Vieron Bueno, la llegada de ayer, ¿no? De la selección. Sí. Muy lindo, con ese clima frío, llovizna. que aguante la gente y Sí, qué linda la hermoso. gente Sí. que sin saber siquiera si iban a poder ver a los jugadores, igualmente fueron a recibirlos. Más que la gente que recibió España, me parece. Y eso que España ganó. Tremendo. Unos amargos. Sí. Es otra manera de vivir las Después nos cosas. van a matar si seguimos haciendo. No, Bueno, es otra ya, cosa, sí. es otra manera de vivir las cosas. Es otra manera de vivir las cosas, es otra idiosincrasia. Sí. Y los madrileños totalmente. Es como más que- sano, ¿eh? Es más sano. Yo siento que es más sano eso que como lo vimos nosotros, sé yo. pero esta adrenalina no nos la saca nadie. Pero los madrileños más Luli de del otro celebrar- lado del vidrio te hace montoncito. Sí, De te hace- ¿qué decís? El madrileño es más de celebrar los festejos a nivel clubes que selección. Sí. Y además, bueno, ellos... Y los catalanes, ¿no? Con y Barcelona. tienen Claro. también toda esta cuestión independentista, ¿no? De que, de hecho, circulaban videos, ¿no? De algunos en el País Vasco que no estaban a favor ni contentos con el triunfo de la selección, pero bueno. Por algo no tiene letra el himno, ¿no? Qué importante el recibimiento para devolverles las sonrisas. Sí. Viste que el video que subió la AFA se lo veía a Paredes sonriente, bueno, ahí lo vemos a Barco también, Sí. todos sonrientes después de Otamendi con una carcajada, después de haberlos visto llorar y saber del dolor, porque ellos mismos lo publicaron en sus redes sociales, verlos así, y qué linda la gente, porque ahí era... no sabían exactamente a qué hora llegaban, no sabían si lo iban a poder ver, si los iban a poder ver. Se habían subido al colectivo normal y después finalmente decidieron pasarse al descapotable viendo la cantidad de gente que había. Hacía frío, lloviznaba, o sea, Ay, nada te bien. invitaba. De noche, además, claro, ¿no? Sabiendo te que hoy des- es día laborable. Sí, y te decían que un montón de jugadores, tampoco sabíamos qué jugadores venían, porque te decían que muchos o no habían venido o se habían ido ya a los países donde están viviendo. O sea, nada te invitaba
a ir desde la lógica y sin embargo la pasión los llevó Eso a mismo. estar ahí y le regalaron a los jugadores, o sea, tenemos que todos los que no estuvimos ahí aplaudir a todos los que Sin sí duda. estuvieron, porque le regalaron este momento a la escaloneta, que seguramente, como vos decías, Barbie, Messi ya lo vio, De Paul lo vio, Sin Lautaro duda, se también, viralizaron todos en los que todos no lados. vinieron. Ya lo vieron. Pero bueno, en un ratito vamos a seguir hablando de esto, de la escaloneta, de lo que deja este mundial, de los posteos de los distintos jugadores, de todo lo que se anda rumoreando alrededor de los distintos videos que empezaron a trascender de ese último partido frente a España. Pero hay otros temas. Así que vamos a abrir la agenda para ver por dónde va a ir el día de hoy. Mauro querido, ¿por dónde va la agenda internacional? 10º día de enfrentamiento directo entre Estados Unidos e Irán. Murieron durante el fin de semana 3 soldados estadounidenses, cosa que no se había dado con esta magnitud hasta ahora, y ya un Donald Trump que descartó prácticamente de forma completa, aunque es Trump, así que no sabemos si lo descartó de forma completa, una negociación diplomática por el estrecho Hormuz, así que parece que esto va a seguir o aumentar, ¿no? Lo que le genera, por supuesto, muchos problemas al interior de Estados Unidos, al Partido Republicano, que tiene que ir para las elecciones y cada vez avisora más que el conflicto no va a terminar para ese momento, así que tiene que ver cómo se adapta esta nueva realidad. Y en el medio el precio del Brent. El precio del Brent que sigue subiendo y vamos a ver igual por qué no subió tanto como podría haber subido, por qué no llegó a los $120 como había pasado en su momento, ¿no? Cuando empezó el conflicto el 28 de febrero. Barbie. Bueno, ahora que ya el Mundial terminó y se reactiva toda la actividad audiovisual, sale más a la luz el conflicto con los guionistas, que se preguntan, ¿y a dónde vamos a trabajar? Porque son muy pocos los que son convocados por las plataformas y el resto, los que han nutrido la pantalla chica, sobre todo de ficciones argentinas, bueno, están en este problema de encontrar una solución a su conflicto de no conseguir trabajo. Vamos a estar hablando de todo eso, vamos a estar hablando de Lionel Scaloni, porque vamos a charlar un ratito con el biógrafo de Lionel Scaloni, también de todo lo que dejó en términos económicos este mundial, por lo que decíamos antes, lo que comentábamos de los 5.000 millones de dólares solamente de entradas. Hay ahí una construcción dentro del mundo del marketing que es lindo poder desglosar para entender un poco dónde estamos parados. Y también, ¿se acuerdan que hablábamos de la Unión Europea y de las redes sociales y demás? Parece que Francia va a terminar convirtiéndose en el primer país de Europa en prohibir las redes sociales a menores de 15 años. Mira. Está pasando algo muy grande en torno a las redes sociales y no sé si estamos siendo nosotros acá en Argentina conscientes de todo lo que se está empezando a gestar en contra de estas plataformas. Pero todo eso en un ratito nada más. ¿Tienen mascotas ustedes? Sí, tengo una Sí, sí. gata, Nina. ¿Vos tenés gatos también? No, un perrito llamado Nilo. Es el día del perro, así que decirle feliz Le voy a día. decir feliz día y- a Nilo. A la mía no y le digo llevarle nada. no, bueno, a la tuya no le digas nada. Le llevo Igual un no le huesito. importa nada, viste que los gatos no les importa nada. Eso. Feliz día a todos los perritos, entonces. 97.9 Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. 10:36 esta mañana, lluviosa, resbaladiza, pero con menos tránsito me parece porque estamos en plenas vacaciones de invierno. ¿Cómo está el tránsito, Romy querida? Buen día. Buen día, Ele. Tal cual lo estás diciendo, mucho menos tránsito en todos los accesos a Capital Federal. Eso se debe a las vacaciones de invierno y hay menos personas que están ingresando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí hay que transitar con mucha precaución en las autopistas, avenidas, calles de la ciudad. La calzada se encuentra húmeda y resbaladiza por lluvias. Aumentar la distancia de seguridad entre vehículos, bajar la velocidad y recordar que siempre hay que llevar colocado el cinturón de seguridad. En estos momentos la Panamericana está con un tránsito intenso desde Florida para ingresar a Capital Federal, pero ya fueron aflojando las demoras. Sigue lenta Avenida General Paz, Manuel Río de la Plata, y se liberó el choque que se dio a la altura de Cabildo, donde habían colisionado un auto y una moto. Sí hay demoras en la autopista Perito Moreno desde Avellaneda en sentido a Capital Federal y lenta la autopista de Lepiane, mano a 25 de mayo. Los que vienen por el Corredor del Sur, autopista Buenos Aires-La Plata, súper fluida, sin demoras. Los usuarios del tren Roca, el ramal Ezeiza, reanudó el recorrido de punta a punta. Había estado con un trayecto corto porque se dio una colisión a la altura de Luis Guillón. Bueno, en estos momentos hace el trayecto completo, pero con retrasos. Los servicios en cuanto a subtes están todos operando a horario y recordar que ya lo contábamos ayer con vos, que se cerró una mano del puente de la Bruna, ahí Sí. en el barrio de River, que une Cantilo
toda con la zona ahí de Udaondo, bueno, se cerró por las obras que se están haciendo. El puente peatonal, ¿no? ¿Están haciendo? Claro, están trabajando en todo lo que es el puente peatonal. Esto va a estar cerrado por 15 días, empezó ayer, sería hasta el 1 de agosto, así que tenerlo en cuenta porque afecta la mano que conecta la colectora de Avenida Cantilo con Avenida Udaondo. Hay desvíos ahí habilitados. No hay grandes demoras, L, porque ha bajado el tránsito bastante, ¿no? Vas a tener una demora puntual. Y además, por ese cierre está afectado el trayecto de la línea de colectivo 28, Claro. que cambió el recorrido desde Ciudad Universitaria en sentido a Liniers. Así que tenerlo en cuenta cuando vas a buscar la parada, que ha sido movida del lugar. Esta sería la principal info. Gracias, Romy. Hablamos en un rato. Chau, chau. Hasta luego. 10:09 la temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Un día muy gris. Lloviznas de momento. Viste que Sí. no llueve y esa lloviznita finita. Peor, molesta. Es Horrible. mucho más Y molesta. te pones la capucha y te entra igual en la cara. Mirá cómo te recibimos. ¿Nos vas a cambiar el humor o qué? Les cuento un chiste si quieres. No, la verdad que no. Con la meteorología no les voy a poder cambiar mucho el humor porque va a continuar gris la jornada. La máxima va a rondar los 13, 14. Igualmente va a haber periodos en que va a haber algunos cortes en la precipitación. Esta lluvia, llovizna que está molestando, como decís vos, y que va a persistir también parte del miércoles. Así que a tener un poco más de paciencia porque va a estar esta situación, es una situación en que el viento persiste del sudeste y mucha nubosidad, vamos a tener estas lluvias o lloviznas, pero las temperaturas, por lo menos las mínimas, no van a ser tan bajas, porque van a estar en torno a los 9 o 10 grados. Las máximas tampoco van a trepar mucho, entre 13, 14 como mucho. Y a partir, sí, del jueves, ahí sí empieza a aparecer un poquito más el sol. Pero el viernes hay chance de lluvia también, así que, bueno, a pensar en humedad en esta semana, a pensar que va a estar muy húmedo, así que no lavó la ropa, bueno, esta semana por ahí, Mejor no. que use todo lo que tenga a mano. Sí, señor. Sí, señor. La semana que viene va a ser para lavar la ropa. Y el fin de semana Fin de ya podés semana, lavar la ok, ropa. bueno. Sí. Así que aguanten hasta ahí. Y bueno, y hay zonas en alerta, ¿eh? Está nevando en todo lo que es la zona cordillerana de Mendoza, de San Juan, después se va a extender también a todo lo que es zona cordillerana de Neuquén, por eso los pasos fronterizos todavía hoy van a seguir bastante complicados, hoy y mañana, porque sigue acumulando nieve, ¿no? Y en el extremo noroeste del país, el viento todavía hoy va a ser importante, hay chance de viento sonda en la zona cordillerana de Catamarca hasta Salta y Jujuy. Y por otro lado hay tormentas fuertes sobre el noreste argentino, esto es Corrientes, que ahora hay tormentas allí, Corrientes, Misiones y el este de Chaco y de Formosa. Gracias, Ese. Hablamos en un ratito. Perfecto, hasta luego, chau, chau. Hasta luego. 10.
@979now. ...10:44 en todo el país. Le mandamos un beso enorme a nuestra queridísima compañera Euge Mucio. Sí, que está enfermucha hoy. Juan Pablo está viajando. Sí, exacto. Está yendo de Nueva York a Miami en este momento, por eso no lo tenemos. Pero ayer Euge no daba más, pobre. Estaba fiebrado, No, ¿no? estuvo con mucha fiebre a la noche, así que le mandamos un gran saludo y que se mejore pronto, así la tenemos nuevamente aquí. Sí. Que venga sin pestes, porque después caemos todos. Que se cure bien. Bueno, tenemos que hablar de lo que pasó ayer en Ezeiza, con ese gran recibimiento que tuvo la selección. Y vamos a empezar a recorrer ese trayecto con lo que le decía la controladora. Ellos vinieron en un vuelo de Aerolíneas Argentinas, con lo que le dijo la controladora aérea cuando llegaron finalmente a Buenos Aires. Sí, como no, de parte de todos los compañeros acá en el ACC, queremos darle un saludo a nuestra amada selección. Bienvenidos a su país. Gracias por representar el espíritu argentino, por devolvernos la fe y hacernos creer una y otra vez, con unir las familias, amigos e incluso desconocidos. Gracias por defender con honor la camiseta, no nos deben absolutamente nada. Para nosotros ustedes siempre serán campeones, nuestros campeones eternos. Sean eternos los laureles que la Escaloneta supo conseguir. ¡Vamos Argentina! Se emocionó. Pensé que iba a decir carajo al final, ¿viste? Porque viene así la frase, ¿o no? Generalmente, sí. ¿Cómo no emocionarse? Sí. Sí, qué lindo ese momento de estar trayendo a la Escaloneta a Buenos Aires y saber, no quiero decir la palabra satisfacción, pero es como que te calma un poco el saber que ahora somos nosotros los que tenemos que como levantarlos a ellos. Sí. Ellos nos han alegrado tanto. Totalmente. Y ahora somos nosotros los que, lo que sucedió ayer con toda la gente que los fue a recibir, para decirles, che, vamos, sonrían, listo. Ustedes nos enseñaron a que siempre hay que levantarse, totalmente, a que se gane o se pierda, al otro día hay que seguir. Como que nos enseñan un montón de cosas que, claro, es muy difícil después poner en práctica y obviamente que las tristezas siempre están habilitadas, pero hay que levantarse y hay que seguir. ¿Y qué lo van a hacer? Creo que esta selección nos enseñó que no es necesariamente un nosotros hinchas, ellos selección, sino que es todos juntos, ¿no? Como dice Messi, en general, somos todos lo mismo. Somos todos juntos, ellos como una prolongación de nosotros, una prolongación del pueblo argentino, que sienten igual que nosotros, que la viven igual que nosotros y que tienen el privilegio de estar disputando ellos mismos un juego que todos lo querríamos estar haciendo, porque somos todos somos lo mismo. Tal cual. Y esta selección me lo enseñó, o sea, no los enseñó, ¿no? Yo no lo había sentido así, por supuesto en Qatar también, ¿no? Antes de eso, antes era los jugadores de la selección y la gente, ahora es lo mismo. Anoche habló el presidente de la Nación con Luis Majul en La Nación, porque hablaban justamente de la celebración. Porque claro, cuando se vieron estas imágenes, todos dijeron, bueno, pero hubiese sido lindo tener una celebración o un agradecimiento multitudinario a la selección. Y esto es lo que decía Javier respecto a la intención de los jugadores a no hacer nada porque los ánimos no estaban para celebrar. Es lo que se buscó, es un trabajo que se ha estado gestando entre, digamos, el gobierno nacional, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y de hecho está todo, es más, a los jugadores hasta se les dio la opción de 6 posibles distintos festejos. Ellos evidentemente, digamos, frente a la tristeza que les ha causado, digamos, no haber ganado el partido final, decidieron no hacer festejos, pero uno tenía que hacer un trabajo acorde a este grupo maravilloso que desde mi punto de vista es el más importante de la historia argentina. Bueno, ahí lo teníamos al presidente de la Nación refiriéndose a estos festejos. Les dieron 6 posibilidades distintas y los jugadores decidieron no celebrar, no estaban con ánimos de celebrar. Yo creo que nunca se imaginaron lo que sucedió ayer. Creo que ninguno se imaginó que la gente, aún sabiendo que quizás no los iban a ver, iba a ir a recibirlos a Ezeiza. Y la alfombra roja, y la banda de los granaderos tocando muchachos, ¿no? Sí, además, impresionante. Claro, impresionante. Saliendo un poco de todo lo que es el protocolo y nada del himno, sino en este caso una canción que nos ha representado tanto ya desde el Mundial de Qatar. Sí. Fue hermoso verlo. Me sorprendió el look de Chiqui Tapia, ¿no?
Con anteojos de sol, ¿viste? Y el saco blanco. Sí, Tenía- pero sobre todo Es los Chiquitapia haciendo Chiquitapia. Sí, ¿Había, totalmente. había alguno con una toalla para la No, nuca? no la había. necesitó, pero sí los anteojos de sol, bueno, arribando de noche, por supuesto, y con nublado, acá hace como una semana que no vemos el sol, pero bueno, está bien, todo se le perdona en este caso, por lo menos esto, con la llegada de la selección. Y esos niñitos que había también, viste que al final que son los hijos de parte del cuerpo técnico, imagino. Sí, no sé. Sé que el Dibu viajó con los hijos y sé lo que me preguntaba si la chiquita que él llevaba a UPA es la chiquita que nació cuando fue la Copa América 2021, que puede él, ser, Y puede ¿no? ser. el Dibu era no le una había cuestión de podido edad, hacer UPA. pero sí, puede ser. Porque me pareció que estás muy grande. Pero Claro, dije, claro. tiene es que en ser. 4 o 5 años, y no sé Y cuánto capaz- pasó, no, un poco Sí. más, 6, 7, ¿no? Como Dibu es grandote, a lo Sí. mejor la Los genes. nenita, claro, también es alta. No sabemos Mandiña, si es grande o no, pero sí. No. No sabemos, ¿no? Pero sí puede ser, ¿no? Y yo los vi contentos. ¿Vieron esa alegría que se viendo? Bueno, no se pudo, pero estamos igual, Es ¿no? la satisfacción del deber cumplido. Eso mismo, O sea, eso mismo. ellos hicieron todo lo que estuvo a su alcance para traer la copa, no se dio, pero dieron el 100%. Sí. Y empezaron a hablar. ¿Se acuerdan que hasta ayer no teníamos la palabra de ninguno de los jugadores? Ayer también pasó algo muy lindo de que el primero en postear algo fue Leo Messi y fue como bueno, esperamos la palabra del capitán. Una vez que hable el capitán, salimos a postear todos lo que queremos postear. Y así sucedió. Primero habló Messi y Claro. después hablaron todo el resto. Sí, Lautaro Martínez es como que dejó una puertita abierta como de un poco de dolor también, ¿no? Más allá de la derrota, sino de no haber podido sumar, ¿no? Puso Argentina. No tengo palabras, jamás pensé en sentir lo que sentí hoy adentro de una cancha de fútbol después de hacer un gol. Bueno, y después esto me hubiera gustado sumar en la final, pero bueno. Y uno dice, y ahí como quedó como con puntos suspensivos, ¿no? Sí. Y muchos... Igual es una sensación lógica Sí. de alguien que no pudo entrar a la cancha en el último partido. Es Claro. como me hubiese encantado. Como hinchas No se dio. también. Claro. Estábamos esperando que ingresara, ¿no? A ver si era nuestro salvador una vez más. Pero bueno, decisiones tácticas de Scaloni, más allá de los lesionados que Eso tuvo mismo, que- por claro, necesidades que también, Tuvo los que cambios. reemplazar y ahí tal vez se agotaron todos los cambios. Bueno, también Messi, vamos a leer el Sí. posteo que hizo Messi. El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida, pero también me quedo con todo lo bueno, con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar una vez más entre los mejores del mundo. Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo lleva 2 finales consecutivas de la Copa del Mundo. Muchas gracias de corazón por cada salud y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos. También quiero felicitar a España por el campeonato. Hermoso mensaje el de Messi, le siguió después un mensaje sumamente amoroso de Ay, Antonella, sí, de la sí. mujer, hablando de la admiración y el respeto que le tiene, más allá del amor y de lo importante que es para ella caminar la vida al lado de él. Otamendi también posteó, Otamendi que ya quiere jugar en River. El sábado, ¿no? Sí, él ya quiere. Bueno, si y está Paredes también creo que ya se incorporó a Boca o está a horas de hacerlo también. El que posteó esta mañana fue el Dibu. Sí, Ah. así es. Puso tipo Emiliano Martínez, ¿no? Sí. Soñé que la ganábamos de vuelta. Soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más. La verdad, el dolor es difícil de explicar. Queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado. Eso nos dolió a todos cuando Ay, lo otro leímos. puñal, claro que sí. Lo siento mucho realmente, intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros. Y ¿Se va el un Dibu? emoji con una lagrimita, ¿no? De entre de emoción y eso, y el corazón celeste. Esperemos que no. Pero bueno, por edad está perfectamente... Sí, podría seguir Podría tranquilamente. seguir, ¿no? Va a seguir. Para mí va a seguir. Hay que atravesar estos días de dolor. Sí, va a seguir, Y no después- tengo dudas. Además, el momento en que escribís, viste, con toda la bronca. A veces se te escapa alguna cosita que la sentís en el momento y después ya con más reflexión... Te ves el revuelo que se genera, ¿no? Porque cada cosa que Claro, no es lo mismo Claro. que lo diga Impacto que uno tiene, bueno. en caliente que lo digan ellos. tal cual. El 80% de estos jugadores van a seguir, por supuesto va a ser otra selección, pero van a seguir y son la base de lo que se viene también, ¿no? Sobre todo los más jóvenes. Me gusta que lo tengas confirmado. Sí, no tengo, yo al menos, es más una un expresión de deseo. Sí, es una cuestión de deseo, pero yo no quiero tener dudas de que van a continuar Sí, obvio. formando las nuevas generaciones, como es el proceso Scaloni, ¿no? En Tal general. cual. Noticias que acompañan. Grandes decisiones. No somos nadie. En Now.
979. Nos quedamos en el Mundial, pero nos quedamos en el Mundial para hablar de números, lo que anticipábamos antes, estos números increíbles en términos de facturación que tuvo la FIFA con este Mundial 2026, 5.000 millones de dólares solamente hablando de entradas. La cifra asciende a casi 15.000 millones de dólares si se tiene en cuenta patrocinios, sponsors, publicidades y demás cuestiones que hizo la FIFA en este juego del marketing dentro y en el marco de la Copa del Mundo. Estamos en comunicación con Agustín Jiménez, él es especialista en inteligencia artificial y también en marketing deportivo, para poder entender un poco esta jugada maestra, se puede decir, que hizo la FIFA en este Mundial. ¿Cómo estás, Agustín? Acá toda la mesa de No Somos Nadie, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gran gusto como siempre. Y sí, fue el mundial más lucrativo de la historia, pero yo lo pongo un poquito más arriba. El evento deportivo más lucrativo de la historia por lejos. Más que el Super Bowl, más que cualquiera de los otros eventos que estamos acostumbrados a que sean muy resonantes. Sí, porque no solamente pasó, digamos, de Qatar 2022 al 2026, la FIFA generó un 75% más de ingresos. ¿Sí? O sea que fue 75% más de un mundial a otro, cuando hace 20 años lo que se estimaba era cerca de 1.000 millones de dólares en total. Acá llegaron a 15.000, como vos decías, o sea que en 20 años se cuadruplicó también. Todo el tiempo están generando nuevos espacios, pero lo que vos decías también fue un gran éxito para casi todos los jugadores que forman el mundo del fútbol. Yo siempre digo que lamentablemente hay uno solo, que es el que siempre pierde a nivel económico, que es el hincha. ¿Sí? La gente que viajó, la gente que pagó entradas. ¿Por qué? Los organizadores, la FIFA, récord total, casi 15.000 millones de dólares, sumaron más de 8.5 millones de personas en total en el Mundial, 5 millones y medio de entradas vendidas y 3 millones de personas en los fanfests de las sedes que hubo en los 3 países. Generaron un nuevo modelo totalmente capitalista full con todo lo que generaron tomando de la cultura del deporte norteamericano, con las pausas de hidratación, con lo que se vendía en las fanfests, con el merchandising, con la televisación. Bueno, es realmente el más lucrativo de todos. Y vos nombrabas el Super Bowl hace un ratito y el dato es llamativo. El Super Bowl, que es el evento más importante de Estados Unidos, suma en total 5.700 millones de dólares de todo lo que suma de ganancias de inversión, publicidad y demás. Sí. Solamente en publicidad la Copa del Mundo estuvo en 12.000 millones de dólares. Solo en publicidad. O sea sí, más del doble. Por eso digo que en Estados Unidos también se vio una super revolución, porque vieron que en Argentina muchas veces se habla de cuánto sale el segundo de tanda publicitaria en un evento publicitario, digamos en el Mundial o en los canales de aire. Bueno, en Estados Unidos pasó de 200.000 a 300.000 dólares los 30 segundos de publicidad a $1 millón en la final. Los 30 segundos, ¿sí? O sea, en cada uno de los canales que transmitía. Cuando hablamos de que esto es realmente muy, muy grande, no solamente sumamos todo esto, sino que el modelo, como les decía antes, de poder tener entradas dinámicas, no sé si esto lo tienen en claro, pero fue algo realmente novedoso, que es la primera vez que la FIFA dejaba que haya una especie de oferta y demanda sobre las entradas oficiales. Claro, la reventa. Vos podías comprarlas si salías en las tandas cuando se vendieron, digamos, de forma muy espaciada y poquito, la podías vender al precio que vos querías de manera oficial. Pero acá el gran ganador era la FIFA, porque la FIFA le cobraba el 15% de fee charge al que compraba y el 15% al que vendía. O sea que por una misma entrada, la FIFA le cobraba al vendedor y al comprador. Al comprador. Y aparte entonces, le cobraba un porcentaje, así que cuanto más cara ponía el vendedor la entrada, más facturaba la FIFA. O sea, le convenía por todos lados. Realmente se puede decir que fue el mundial más grande de la historia a nivel negocios y a nivel números, y de alguna manera estaba basado en 5 ejes, que si quieres los repasamos muy rápido, que era esto de las entradas dinámicas, ¿sí? Que era la primera vez que se usaba a nivel global. La FIFA como revendedor oficial. ¿Se acuerdan que durante mucho tiempo los revendedores eran mala palabra en el mundo del deporte? Eran los que estaban alrededor del estadio con entradas truchas. Bueno, la FIFA dijo, yo voy a agarrar esto para este mundial y voy a hacer yo la plataforma que permita revender. Si alguien la compró a $200 y la quiere vender a $1 millón y alguien se lo paga, perfecto. Todo blanco, todo transparente. Bueno, ahí lograron eso. Ahora, sumaron también todo lo que es la capa de hospitalidad. Para decirlo en criollo, el VIP. ¿No? Todo lo que eran las partes de recepción VIP en los estadios, que hubo en todas las sedes, generó también un volumen increíble. Vendieron más de 600.000 paquetes VIP en las 12 sedes. Increíble. Y esto generó también ingresos como nunca. El formato ampliado.
48 selecciones que participan, 48 países que viajaron, que compraron derechos, que fueron a hotelería, que fueron a comer en distintos lugares. Y el quinto fue justamente la operación récord, ¿no? FIFA eliminó a todos los intermediarios. Todo lo que era venta de ticket, acceso a los estadios, hospitality, merchandising, todo a cargo de la FIFA, nada a cargo de terceros. Por lo cual, creo que si seguimos lo que estaba contando, la FIFA hizo récord absoluto por todos lados y fue los que más ganaron. Pero Claro, fue realmente monstruoso, ¿no? mordió por todos lados, ¿no? Como decimos el lenguaje callejero. Y de 32 equipos de Qatar a 48 que mencionabas ahora en este mundial, también, claro, hay hotelería, las ventas. Y en el próximo, entonces, si esto es exponencial, ni hablar, ¿no? Porque se habla de las sedes Exacto. europeas más las sudamericanas. 64 equipos van a ser en 6 sedes, que en realidad son 3 sedes centrales, que es España, donde va a haber mayor cantidad de partidos, Portugal y Marruecos. Argentina va a tener un partido, Uruguay un partido y Paraguay un partido. La Conmebol salió a festejarlo, que el próximo mundial es nuestro, dijo. La verdad que yo no coincido mucho, ¿no? Porque Medio era, mentiroso. Es si el un mundial partido era nada nuestro, más. claro, o sea, supuestamente por el centenario de la Copa del Mundo de Uruguay de Claro. 1930, volvía a Sudamérica. Lamentablemente no, chicos, lamentablemente nos dieron un partidito a cada uno de los países de aquel momento. Mercados muy Y va a chicos. ser- Sí, no, muy lejos, ¿viste? No le funciona. Pero bueno, no podemos esperar mucho justamente, la FIFA está realmente mirando mucho los números. Ya dice que el próximo mundial, el de 2030, va a superar los 20.000 millones de dólares en ganancias, o sea, ya lo tienen proyectado. Y hubo mucha gente que empezó a quejarse. Ahora, la respuesta que dio Infantino y dieron Trump un poco daban a entender lo que miraron, ¿no? Decir, mira, el ticket sale, es el evento deportivo más importante del Claro. mundo. Si el ticket sale $1.000, si alguien lo paga, es el libre mercado, salió a decir Infantino, ¿no? Después Trump salió a decir que él no hubiese pagado $1.000 para el debut de Estados Unidos, que le parecía muy caro. Pero bueno, digo, de alguna manera, todos son grandes ganadores, como les contaba, de este mundial, que es un gran negocio. Los únicos que de alguna manera levantaron la mano y dijeron, che, a mí no me fue tan bien, fueron algunas sedes donde se estima que el déficit operativo total fue arriba de 250 millones de dólares. Sobre todo pasó en las sedes de México. Te Sí, iba a en decir- México no terminó de funcionar también eso. Que pasa que el mundial estuvo muy centralizado en Estados Unidos, por más que hablábamos de 3 sedes con Canadá, el mundial transcurrió en Estados Unidos. Sí, y sobre todo, digo, Estados Unidos se llevó lo más importante, que fue el grueso de las sedes, de los partidos importantes. Claro. México tuvo la apertura nada más, Canadá no tuvo partidos importantes. No. Estados Unidos se llevó después también las semis, la final, los cuartos. O sea, hubo mucha diferencia, pero sí empezaron a aparecer algunas voces, como decíamos, ciudades, digamos, 11 sedes, digamos, en total de la Copa del Mundial, hablaban de ese déficit superior a los 250 millones de dólares. En México hubo menos hotelería, de la 7% abajo de lo que esperaban. Hubo también en ciudades que no eran centrales de Estados Unidos, menos del 80% de la ocupación hotelera, como fue en Seattle. Entonces empezó a haber muchos lugares que levantaron un poquito la mano para decir, no nos sirvió tanto esto de organizar el Mundial. En Toronto, por ejemplo, Sí. las pérdidas fueron aún más grandes porque no hubo partidos de primera línea. Entonces, más allá de que es un gran negocio y que la FIFA fue el gran ganador, de alguna manera hubo algunas cositas que empiezan a salir a la luz y esto también va de lo que fue el precio de las entradas, sobre todo en la final. Habrán visto que se viralizó una imagen que era una entrada en un sillón al lado del campo de juego. Fue la entrada de un partido oficial más cara de la historia, sería $1.000.000 el ticket para ver la final a ras del piso, ¿no? Con un sillón, Sí. bebidas y en un VIP especial. $1.000.000, ¿no? No, O sea, es una locura. es Y un no ves número- nada al ras del piso. Estás al lado de los juegos, no ves nada. No, totalmente, digo, pero bueno, fue un poco lo que se trató de traer mucho de la Norteamérica. O sea, todo lo que fue también el tomar como el Super Bowl el medio Sí. tiempo, digamos, el show, traer este show de 17 minutos que iba a ser de 27. Todo tiene mucho que ver con la parte comercial y si bien la gente vivió el Mundial a full, las canchas estuvieron todas llenas, hay que empezar a analizar justamente después el impacto finito en cada una de las cosas para ver si hubo realmente todos contentos o si hubo gente que no estuvo tan contenta con lo que le costó acceder a una final o justamente ser parte de este evento, porque la otra parte que explica un poco los números es la inversión publicitaria. Sí. De las cinco marcas más reconocidas alrededor del Mundial por acciones de marketing, por aprovechar el tiempo real, por lo que sea, solamente una es sponsor oficial de la FIFA, que es Adidas. Adidas fue la marca más reconocida y más valorada del Mundial, pero después hay todas las demás que no eran sponsor directo, con distintas acciones, como fue, por ejemplo, Kalshi, de lo que es el mercado predictivo, que es sponsor también de Messi, o sea, que empezó a sumar, tuvo realmente muchísimo impacto y hasta la mitad del Mundial no era sponsor.
La FIFA le pedía 150 millones de dólares para ser el sponsor oficial de mercados predictivos. Ellos dijeron que no les parecía y empezaron a hacer campañas de, digamos, de contenido digital para ganar la conversación. Terminaron asociándose con Adipret Street, que era el mercado oficial que tenía Estados Unidos, y el costo total para Calcio fue de 20 millones de dólares. O sea, la FIFA pedía 150 y por 20 lo pudieron tener. Y fueron una de las marcas que más presencia tuvieron. De esto tuvimos de todo, te digo. O sea, marcas como Levi's, la de los jeans, o Gillette, que los logos de los estadios de Estados Unidos fueron tapados. Pero que les funcionó porque entraron en la conversación, taparon el logo y cambiaron sus perfiles en las redes sociales y todos estábamos hablando de esas marcas. Totalmente, que fue justamente en marketing se llama la teoría de la emboscada o ambush marketing, donde yo no soy sponsor nada, pero por algo que sucede tomo la conversación y la gente empieza a hablar de mí sin que yo diga mucho. Claro. Esto que vos decías, ¿no? Que Levi's, o Levi's, como decimos en Argentina, tapaba su cartel, pero mantenía la forma de su logo, que era muy reconocible. Sí, o Gillette sacando un posteo que era falso, esto está bueno aclararlo, que con crema de afeitar tapaban el logo del Gillette Stadium. Bueno, esos son los que más ganaron en impacto y más ganaron en revenue. Hubo otras marcas que pusieron muchísimo más dinero y no tuvieron impacto. Pero bueno, eso ya tiene que ver con cómo se trabaja el marketing en el Mundial y las oportunidades que generan en un mes de competición, ¿no? Tal cual. ¿Sabes que estaba pensando en el Medio Maratón de Buenos Aires el año pasado? Hay una marca deportiva que es el sponsor oficial y la competencia más directa, que es muy grande también, es la de la pipa, le explotió toda la ciudad de Buenos Aires. Entonces, en cada video, cada foto que vos te sacabas, en cualquier parte del recorrido de los 21 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, aparecía la marca que no era el sponsor oficial del Medio Maratón. Sí, y esas tácticas las estamos viendo cada vez más seguidas, ¿no? Donde una marca aprovecha algún lugar abierto, un lugar público, se mete cuando otra pagó. Bueno, lo estamos viendo cada vez más seguido y esto tiene una explicación del lado de la tecnología. Todas las personas que asisten o que están viéndolo online son potenciales medios de comunicación que pueden sacar una foto, un video y empezar a generar conversación sobre tu marca. Yo decía que uno de los que más ganó fue Kalshi, de lo que es mercados predictivos. ¿Por qué? Porque con toda esta campaña, solo en Estados Unidos, a principio de año ellos tenían un 9% de mercado. Termina el Mundial y ya tienen el 30% del mercado. En un solo evento, conquistar el mercado más grande del mundo, donde está Polymarket, que es muy fuerte en Estados Unidos, es realmente una de las jugadas más importantes a nivel negocios, porque de vuelta la inversión fue muy baja y lograron hacerlo tocando, digamos, los botones correctos. Pero dicho todo esto, cuando a veces estamos analizando, digamos, hacia dónde va el Mundial o hacia dónde va después el mundo del negocio del fútbol, como decía, la proyección para 2030 ya supera los 20.000 millones de dólares y de alguna manera también se empiezan a meter jugadores nuevos, que esto es lo más interesante, porque ¿qué pasa si de repente el Mundial que viene lo transmite Netflix o lo transmite Disney Plus o Amazon? Claro. ¿Por qué? Pero ya no es una suposición. Netflix ya compró los derechos del Mundial de Fútbol Femenino de 2027. Van a hacer una prueba ahí. Entonces, va a cambiar si se meten nuevos jugadores. Una sola cosa, lo podemos confirmar ahora, es que va a haber más dinero para repartir, más publicidad, más plataformas tal vez que pagar para ver partidos. Imagínense que, como decía hace un ratito, va a haber 64 países el Mundial que viene. Muchos más partidos, mucha más publicidad, muchas más pausas de hidratación. Bueno, va a ser realmente cada vez más... Sí, cada vez va a ser más esto un mega negocio. La FIFA dejó de ser una organización sin fines de lucro, como era al principio, hace mucho tiempo, y hoy tal vez es la organización lucrativa más grande del mundo a nivel eventos, ¿no? Y esto va a seguir creciendo. Hay que ver cómo le afecta eso al evento deportivo en sí mismo y cómo lo ven los hinchas, ¿no? Creo que hasta hace unos años nunca te hubieses imaginado que la Copa del Mundo iba a ingresar en la final en una caja de Louis Vuitton. Tal cual. Y ahora una de las cosas que más se está viendo es qué partecita de cada partido, de cada evento se va a poder vender. En el fútbol americano, por ejemplo, hace un tiempo agregaron una cámara exclusiva de un sponsor en lo que es la línea donde se hace el touchdown o donde hacen la anotación. Ajá. Primero se hizo para poder ver si cada una de estas jugadas era o no anotación. Cuando vieron que se podía comercializar, se la vendieron en exclusivo a una marca, que es la que tiene la repetición exclusiva en su aplicación de streaming. Entonces, esto va a poder pasar para decir, che, vamos a sponsorear. Y la cámara del referee. El VAR o el VAR. Del referee, el VAR. Todo el offside semiautomático, o sea, todo va a poder ser, mercantilizado de alguna manera y lamentablemente lo vamos a tener que aceptar porque no, van a ser las reglas del juego, ¿no? Sí. No es que va a haber otra opción para decir, no, lo veo sin ningún tipo de publicidad o nada. Tal cual. Bueno, ¿los jugadores van a seguir siendo personas humanas o van a ser NPC dentro de poquito? No entiendo. Mirá, ¿Va a ser un videojuego? Nunca...
Hay mucho de eso, tío, porque se habla también de que las empresas de videojuegos están empezando a proponer que haya en paralelo a lo que pasa en la realidad una versión simulada para que lo puedan No. jugar los mejores gamers del mundo, para que sea en paralelo, casi tratando de emular la realidad. Oh. Con todo el avance que tenemos actualmente de inteligencia artificial, hologramas y robots, déjame dudar para 2030 a ver qué cosas se Es mantienen que igual que ahora. la No estoy tan FIFA, seguro. en el juego de la FIFA, vos Sí, podías hacer la Play. claro, como un simulacro, y de hecho muchos decían que en esa simulación te salía España ganador. Sí, sí, eso estuvo. Y eSport, una vez más, Sí. acertó, digamos, el Mundial. Y la verdad que fue algo increíble porque fue el cuarto en fila que aciertan de alguna manera con modelos predictivos. Pero bueno, nos dolió mucho porque claramente estaba en contra de nosotros en la final, Claro. que fue lo que pasó. Pero un dato más que tengo de lo que es esto, de lo que fue el gran impacto de negocio, es justamente lo que vos contabas de la final. La final, el bolso, o sea, el estuche de Louis Vuitton tiene contrato hasta 2028, por lo cual están viendo si renuevan para 2030 claro. y ya hay 10 marcas de lujo que están Claro. tratando de hacerse con el maletín que entra a la Copa del Mundo. Mira. Hay empresas de criptomonedas que están tratando de ver si se reemplaza lo que es la moneda tradicional que un referee tira cuando se sortea la final por una moneda sponsoreada que ya se hizo en el fútbol es algo argentino. popular que la queremos mantener. Hasta Sí, eso. me Dios molesta mío. ser el mensajero de todo esto que es súper frívolo y súper marketinero, Sí. pero es el fútbol actual y el éxito comercial que tuvo este mundial, que la FIFA lo va a salir a vender como lo que fue un mega Claro. éxito para su organización, hace pensar que el próximo va a ser realmente aún mucho más Claro. marketinero y mucho más comercializado que el que vino. Agustín, una cosa también que lo vi ayer en redes, en el show del medio tiempo, cuando Madonna sale y están Ronaldinho y Ronaldo. Primero es, ¿por qué dos jugadores brasileños que no llegaban a la final? Pero también viendo un poquito esto de marketing, que la verdad que es un tema que no domino, pero hablaban como del branding, ¿no? Que con los años, más allá del show de Madonna, que uno lo puede comentar hoy, mañana, dentro de un mes, pero el hecho que estén los dos vestidos así tan coloridos, hasta incluso parecía como un chiste, ¿no? Porque todos hablamos de Ronaldo, cómo bailaba, que parecía un tío en un casamiento, etcétera. Pero eso, digo, va a trascender porque ya hasta memes hay de aquella actuación. Digo, eso también es una movida de marketing, imagino, ¿no? Para que en el futuro se hable de Ronaldinho con Madonna. Sí, fue realmente un poco mezclar mundos de la cultura, digamos, de la música estadounidense barra global, el pop global, con el fútbol. Estados Unidos fue uno de los lugares donde también Brasil fue campeón. Claro. Ronaldo el gordo, digamos, el delantero, es el que está muy metido en el mundo de la FIFA, él es embajador. Lo habrán visto en la previa del Mundial que apareció en varias publicidades, Sí. Sí. estuvo en todos los partidos. Entonces, los embajadores FIFA tienen un rol muy activo. Ronaldinho, que es obviamente uno de los tipos más simpáticos que juega al fútbol y es muy querido en todo el Uno de mundo. los grandes jugadores de todos Esa los tiempos. unión, sí, pero digo, esa unión tiene mucho que ver con lo que fue, digamos, unir mundos, porque también cuando vos lográs traer a romper, digamos, un poco la barrera de qué puede pasar o no en un medio tiempo, cuando antes era un show musical más simple, esto se toma mucho, como decíamos, de lo que es el fútbol americano y el Super Bowl, ¿no? De hacer un gran espectáculo que genere aún más valor para que la gente quiera ver el medio tiempo, porque una de las cosas que yo explicaba ayer es, antes nosotros cuando llegaba el medio tiempo un partido de fútbol no veíamos casi las publicidades. No. No. Nos íbamos a tomar algo, al baño, lo que sea. Nadie le daba importancia Tal a cual. esos 15 minutos. La FIFA y muchos los que realizan eventos dicen, bueno, ¿cómo hacemos para que la gente permanezca acá o hasta se sume más gente para ver ese tiempo muerto que hay entre el primer tiempo y el segundo? Ahí toman este concepto que hace años está en el deporte de Estados Unidos, lo traen, querían que dure media hora, los jugadores se opusieron, porque media hora para el fútbol no es lo mismo que para otros deportes, terminó durando 19 minutos en total. Y trajeron justamente, mezclaron artistas como Justin Bieber, como Madonna, BTS. estuvo en la previa, estuvo BTS, estuvo Tom Cruise, no sé si lo vieron al principio Sí, hablando, dando un Sí, mensaje nos de unión. decepcionó. No hubo helicópteros Coldplay. ni maniobras Esperábamos que se de colgara Nada acción. de algún, show. con algún arnés, Sí. algo, volara, pero no, dijo palabras motivacionales, pero bueno. No, tal cual, todo basado en el amor, en la esperanza, en la unidad. Y después, obviamente, al mismo tiempo te vendían cada vez más caro el segundo publicitario porque había muchísima gente conectada viendo esos casi 20 minutos de Claro. publicidad, ¿no? Es que Entonces, pasa que cada espacio es así. Pero es más importante el amor y la unidad que lo que pueda comercializar la FIFA, claramente. Para ellos no. Totalmente. el amor y la unidad Sí, también sí. termina siendo un negocio, porque Bien, claro. no, Hay que porque, saberlo. y aparte, aunque no te guste el show del medio tiempo, te parece invasivo en el medio de una final de una Copa del Mundo, o no te gusten los artistas, o te parezca horrible, no sé, personalmente no me gustó para nada
todo lo que sucedió en ese show de medio tiempo, igualmente te quedás mirándolo, aunque sea para criticarlo. Sí, es que justamente porque genera la conversación. atención claro, porque te llama la atención y no querés quedarte afuera. Si van a hablar después de esto, querés tener una opinión. Sí, y esto va de la mano de lo que hablamos también hace un ratito de Netflix y demás. Todos los que sean, digamos, organizadores de eventos o de contenido, de entretenimiento, lo que más buscan es que la gente permanezca viéndolos, ¿sí? Claro. ¿Para qué? No solamente para entretenerlos, sino justamente para mostrar publicidad, para mostrar activaciones comerciales. Es un gran círculo que se retroalimenta. Cuanto más audiencia tengo, más caro puedo cobrar, más marcas van a querer participar, más redituables para los que organizan. Entonces, hay de alguna manera, mi pensamiento final es, si esto que pasó en Estados Unidos, la FIFA lo va a tomar para el Mundial que viene en Europa, porque una cosa es hacer un Mundial donde están los reyes del marketing, que es justamente Norteamérica, sí, y hay que ver qué pasa en Europa, porque en Europa la UEFA, que es digamos, la entidad que rige aquel continente, es bastante opositora a muchas de todas estas cuestiones. Por más que fueron tomando algunas, porque en la final de la última Champions League también hubo un show de entretiempo, también tomaron algunas cositas del Super Bowl, pero el presidente de la UEFA, que encima está enfrentado y yo creo que quiere suceder a Infantino, cuando apareció la pausa de hidratación salió a decir que ellos no la iban a implementar en la próxima Copa de Campeones. Mirá. O sea, salió a diferenciarse. Entonces, claro, habrá que ver si en el próximo Mundial y las próximas Copas Europeas vemos una continuidad de lo que fue tomar la cultura del deporte de Estados Unidos hacia el deporte global, como es el fútbol, o si hay algunas cosas que vuelven para atrás o cambian. Vamos a ver cómo sucede, pero hay muchos, digamos, indicadores de que por los números que se lograron, probablemente lo que vimos de la pausa de hidratación y demás llegó para quedarse, ¿no? La FIFA es el gran ganador. ¿Los países organizadores reciben algo de todo esto? ¿O solamente se benefician del turismo que genera tener una copa? Mirá, muy poco, porque lo que yo les decía, cada una de las sedes, lo que no reciben es plata directa de la FIFA, porque la FIFA vende las entradas, vende el merchandising, vende el hospitality, arman todos ellos. A las ciudades le piden que puedan tener resuelto el tema de la logística, el alojamiento, que haya una capacidad hotelera acorde, que los estadios tengan la cantidad de espacios necesarios para la cantidad de tickets que tienen que vender. Entonces, por eso digo que hubo muchas ciudades que pasaron a decir que tuvieron déficit, algunas arriba de 250 millones de dólares, porque encima imagínense que acá hay algo distinto a otros mundiales. En Qatar se construyeron el 80% de los estadios nuevos, porque no había. Acá no se construyó ningún estadio, todos ya estaban. Acá solamente hubo algunos estadios que tuvieron que invertir y le pidieron plata al sector privado o al sector público para modernizarlos. Pero la gran mayoría de los estadios de Estados Unidos, todos están funcionando, todos son de último modelo, por lo cual esa inversión grande que hacen las ciudades, esta vez no la tuvieron que hacer. Claro. Aún así, no tuvieron gran ganancia, porque si decís, yo pongo el estadio, vos ponés la organización, ¿en qué gano yo? Me dan un porcentaje, el porcentaje que le dieron a las ciudades es muy bajo para lo que es la FIFA repartiendo dinero. Y como les decía, la hotelería y lo que tiene que ver con el turismo funcionó bien en varias ciudades, pero hubo otras que no lograron los números esperados. Así que también tiene que ver un poco con eso, porque le sumo algo más. Yo estuve presente en el partido de Cabo Verde, Egipto y Suiza. En Estados Unidos se daba que las aerolíneas, de vuelta, con todo el derecho de hacerlo porque son privadas, los partidos que cuando terminaba un partido de alguna de las selecciones grandes que movían mucha gente, como Argentina, como Colombia, como Marruecos o hasta Brasil, yo tuve que viajar de Kansas a Miami o de Atlanta a Kansas. Ese día los tickets aéreos salían 5 veces más que al día siguiente. ¿Sí? O sea, un vuelo interno, un vuelo directo, que es hasta en una low cost, estaba mucho más caro que cualquier otro día. Entonces, siempre, como les decía, ganaron las manos privadas fueron las que ganaron, los hinchas fueron los que tuvieron que realmente gastar muchísimo dinero y la FIFA siempre ganaba de todos lados, por lo cual terminó siendo un mundial redondo para todos a nivel comercial, menos para los hinchas, que bueno, más aún para los argentinos que viajaron a la final, que se estima que gastaron entre 20 y 50 mil dólares para lamentablemente no traer el título tampoco, ¿no? Agustín, clarísimo. Muchísimas gracias por tu tiempo y por esta conversación con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, que estén muy bien. Agustín Jiménez, especialista en inteligencia artificial y marketing deportivo. 11:18 en todo el país, 11:02 la temperatura en este momento.
Cuando aparece en la gripe, desapareces vos. Decidex Grip T Forte, con paracetamol, fenilefrina y vitamina C. Alivia múltiples síntomas de la gripe, dolor corporal, congestión nasal y fiebre. Decidex Grip T Forte. Alivio es volver a ser vos. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico y o farmacéutico. Tu batería en 50 minutos con instalación gratis. BAX, quiero renovar mi licencia. BAX, ¿qué planes hay para esta noche? BAX, quiero habilitar mi negocio. Ahora podés hablar con la ciudad. Llegó BAX, la nueva app con inteligencia artificial para trámites, turnos, agenda de eventos, soluciones personalizadas y mucho, mucho más. Descargala y disfruta de la nueva forma de vivir la ciudad. Nuevo Curflex Advance, tecnología micelar, con cúrcuma novasol, que ayuda a reducir la inflamación articular, y colágeno UC2, que favorece la regeneración natural del cartílago, llegando más rápido a la causa del dolor, potenciando el alivio. Curflex Advance. A esta hora, la información se escucha distinto. No somos nadie. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. 5 minutos faltan para las 11:30 de la mañana. Primera ronda informativa de este equipo. Empezamos con vos, Mauro. Sí, porque hubo una polémica en los últimos días respecto de la visita que seguramente haga el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu a la ciudad de Nueva York de cara a lo que va a ser la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿no? La apertura donde hablan los primeros mandatarios en septiembre, donde el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, que es una persona que hizo muy pero muy conocida por sus posturas, por su manera de comunicar y su postura efectivamente sobre Israel mismo, que dijo que iba a evaluar con la policía de Nueva York si podían capturar o podían arrestar a Netanyahu siguiendo la orden de la Corte Penal Internacional, que emitió una orden de arresto contra Netanyahu en noviembre de 2024. Y se armó un tremendo revuelo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, estaríamos hablando de que un primer mandatario podría ser detenido eventualmente por la policía de Nueva York, cosa que, bueno, Donald Trump salió a defender a su aliado Netanyahu, con el que tuvo algún que otro desencuentro en los últimos días, de las últimas semanas, pero aún así salió a defenderlo diciendo nadie lo va a arrestar. Y bueno, si uno ve el marco legal, no solo que goza de la inmunidad diplomática, producto que va a la sede de la ONU a dar un discurso eventualmente, o iría en septiembre, sino que también Estados Unidos no es parte de la Corte Penal Internacional, ¿no? Nunca ratificó el estatuto, lo mismo que Israel, así que sería una manera medio extraña. No creo que Nueva York la policía pueda arrestarlo, pero generó muchísimo revuelo por la posición que ya mantiene Mamdani respecto al conflicto palestino-israelí y particularmente sobre Netanyahu. Gracias, Mauro. Bueno, Tom Cruise sigue con la fiebre mundialista. No para. No, yo no sé si entiende algo de fútbol. Creo que no. Pero de todos modos, el 1 de octubre... Tampoco nunca entendió que nos decepcionó. Sí. Bueno, eso quedó, por ahí no le interesa, ¿no? Tal cual. No creo. El 1 de octubre va a estrenar Digger, esta película que está dirigida por Alejandro González Iñárritu, el mexicano, y que además tiene a Nicolás Giacobone, argentino él, es el primo de Armando Bó. Juntos han escrito Berman, como el guionista de esta historia que relata la vida de un loco, ¿no? Un tipo magnate petrolero que cree que él es el salvador del mundo y que todas las catástrofes que él mismo provoca es el encargado de salvarlas. Y en la campaña promocional ha agarrado una vez más el fútbol, la pelota. Yo calculo que no es él el que está haciendo estos truquitos, sino más bien alguien que lo habrá hecho y a través de, no sé, alguna postproducción, algún efecto de post-edición, lo han hecho como que Tom Cruise estaba haciendo esos jueguitos. Pero además se apoya en grandes del fútbol, entre ellos 2 argentinos, para promocionar esta película. Vamos a escuchar a ver qué dice Tom Cruise. Bueno, también a la fiebre. Sí, ni siquiera es el tráiler, es la campaña promocional, okay, ¿viste? Perfecto. Pero bueno, se suma a la fiebre mundialista, agarrado de la FIFA todavía y de lo que queda, ¿no? De este mundial, como para promocionar, porque esto es recién en octubre. Falta bastante, pero lo menciona a Messi, a Maradona, a Cristiano, y hace la pausa Messi. Impresionante, impresionante. En un ratito vamos a estar hablando de la agenda política y de todo lo que se viene postmundial. Hoy hay reunión de la mesa política al mediodía, pero en un ratito vamos a ahondar en eso. Ahora la información que se dio a conocer a través del boletín oficial es que el gobierno designó a Javier Lanari como director del Banco Nación. El exsecretario de Comunicación y Prensa ocupará el lugar que dejó Gonzalo Pascual y completará
el periodo que vence el 4 de febrero de 2028. La medida quedó formalizada mediante el decreto 618, publicado este martes en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo. La designación de Lanari tiene vigencia desde el 25 de junio, mientras que la renuncia de Pascual fue aceptada con efecto retroactivo al 31 de enero de este año. El nuevo integrante del directorio del Banco Nación Lanari es licenciado en periodismo por la Universidad de El Salvador, desarrolló previamente una carrera como periodista, es de perfil bajo, pero mantiene una amistad personal con el ex jefe de gabinete Manuel Adorni, a quien conoció muy de cerca una década atrás durante una participación en un programa de televisión. La incorporación de Lanari al Banco Nación se formalizó a menos de un mes de que el jefe de gabinete Manuel Adorni comunicara su salida de la Secretaría de Comunicación y Prensa. 11:30. Hay que levantar la mañana, hay que ponerle ritmo a esta mañana lluviosa. Suena California. de la mañana, 11:02 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. A las 13 horas está programada la reunión de la mesa política en Casa de Gobierno, encabezada por la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Estamos en contacto con Gustavo Marangoni, analista político, para hablar justamente no solamente de lo que va a suceder ahora a la 1 de la tarde, sino también para conocer cómo se prepara la agenda política del gobierno ya postmundial. ¿Cómo estás, Gustavo? Eleonora Pérez Caresi y acá todo el equipo de No Somos Nadie te saludamos. Hola, Eleonora, buenos días para vos, para todos, gracias por llamar. ¿Cómo se prepara la política, la agenda política del gobierno, ahora que todos dejamos un poco de lado el mundial y volvemos a focalizar en lo que está pasando en el país? Bueno, fundamentalmente en acelerar todos los pasos que nos llevan a la elección del 2027. Desde el punto de vista del gobierno, resulta para ellos indispensable modificar la regla electoral, esto es decir, la PASO, la primaria abierta, simultánea y obligatoria, que rige en la Argentina efectivamente desde el 2011 y que la administración actual entiende que debiera ser modificada. Discurso, hay que modificarla porque es muy costosa, sí. Involucra $300 millones,
involucra llevar muchas veces a la gente a votar, y eso tiene llegada en parte del electorado. Realidad también que el gobierno entiende que quizá con un esquema que se base en colectoras puede sumar votos desde otros lugares y a la vez impedirle a la oposición que tenga una herramienta para organizarse. Por supuesto que todas estas son especulaciones. Muchas veces cuando los gobiernos buscan modificar las reglas electorales lo hacen pensando que las nuevas que proponen van a ser mejores, dicen para el conjunto, pero en realidad piensan para ellos, todos los gobiernos. Ahora la realidad a veces es media esquiva, porque las PASO las organizó y las ideó el kirchnerismo. Pero en realidad el kirchnerismo con las PASO perdió más elecciones de las que ganó. Porque rigieron en el 2011, pero después perdió las elecciones del 2013, del 2015, del 2017, del 2021, del 2023 y del 2025. Entonces, viste, el tema de las herramientas electorales es una parte importante de la política, pero las elecciones se resuelven por otras cuestiones y habrá que ver. Pero el gobierno le está poniendo mucha energía a eso y, por supuesto, también a la agenda económica. Y la oposición, bueno, por el momento no es una sola, porque en realidad la oposición se ordena, si puede, en el año electoral cuando encuentra un candidato. Todavía no lo tiene. Kicillof ha picado en punta, pero está lejos de sintetizar todo el espacio opositor, o no sé si todo, por lo menos gran parte de él. Falta todavía para las elecciones, son recién el año que viene, pero ya con el Mundial fuera de agenda, ¿empezaremos a respirar todo este clima preelectoral? Sí, y la verdad que lo veníamos también respirando un poquito de costado. Con el Mundial, lo que pasa es que todos estábamos mirando la escaloneta, ¿no? Claro. Pero eso no quiere decir que los políticos no estaban rosqueando, por utilizar el término más afín a la cultura. A la política, ¿no? Es decir, que no estaban negociando, el gobierno haciendo cambio de funcionario, metiéndolo a Santilli para que maneje toda la agenda con gobernadores en el Congreso, el peronismo que está ahí, algunas discusiones las tiene en voz baja y por debajo de la mesa, otras las tiene a cielo abierto, la izquierda con Miriam Bregman, que está tratando de posicionarse, y si las encuestas que le dan el 8 o el 9% se ajustan a la realidad, estarían duplicando lo que es su caudal electoral, así que están todos, porque la verdad que la democracia, más allá que muchas veces la sociedad critica, pero los políticos piensan todo el tiempo en elecciones. Y sí, en democracia los políticos piensan todo el tiempo en elecciones. Después, en todo caso, la sociedad lo juzgará con más o con menos rigor si cuando tienen que llevar adelante sus roles, ya sea en el Ejecutivo o en el Legislativo, no lo hacen tan bien. Pero los políticos piensan en elecciones porque es justamente el mecanismo que legitima el funcionamiento del sistema político. Hoy a la tarde va a haber una reunión a la 1:00 p.m. de la mesa política que busca recuperar el ímpetu que perdió en el Congreso con el foco en 3 proyectos: la reforma al Banco Central, propiedad privada y los cambios al régimen de zona fría. ¿Cómo están estos 3 proyectos y cómo está parado el oficialismo de cara a estos proyectos? Empiezo de atrás para adelante. Respecto del de zona fría, y ahí negocia con gobernadores del norte para quitarle en buena medida muchos de los beneficios de zona fría a los gobernadores del sur y sobre todo al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Porque por las características que tiene la ley de zona fría beneficia una parte importante de la provincia de Buenos Aires. Entonces, para quitarle subsidios a uno o rebajárselos, está tratando de tentar el apoyo de los gobernadores del norte que están pidiendo algún tipo de asistencia para lo que refiere a la electricidad. Entonces ahí sería bajar en gas para tratar de subir algo en electricidad, pero que la cuenta termine favoreciendo al gobierno en materia de ahorro. Claro, en todo lo que tiene que ver. Exactamente, y ahí volvemos a la rosca. A este le quito, con este me junto, a este le saco. Es parte de la naturaleza, insisto, de la política, por más que a veces le resulte al ciudadano común tedioso o hasta antipático que así sea. Pero se negocian, las cosas se negocian, a veces mejor, a veces peor. Y ahí Santilli se vuelve central. Es fundamental, yo te diría, el gobierno tiene hoy 2 brazos. El brazo político, que es la rosca de Santilli, y el brazo económico-financiero, sobre todo financiero, que es la rosca que le hace en ese sector Luis Caputo. Claro. ¿Qué hace Caputo? Tratar de estar todo el tiempo, renegociando deuda, buscando fuentes de financiamiento, se vence un bono, inventa otro, hace recortes, se estira. ¿Para qué? ¿Qué es lo que cada uno le tiene que proveer al otro? Imaginemos una mesa donde está el presidente, Santilli,
y Luis Caputo. Sí, bueno, Caputo dice, bueno, quédate tranquilo, yo voy a hacer todo lo posible para que el año que viene, que es un año donde se suelen dolarizar las carteras cuando hay elecciones presidenciales, esa dolarización esté contenida y no nos genere la incertidumbre de que el dólar se escapa. Y Santilli dice, bueno, yo lo que voy a poner es con los gobernadores, con los diputados, senadores, con aquellos que pueden estar cerca, más amigables, a tratar de sacar las leyes que permitan impulsar estos objetivos económicos. Como cuando uno se junta para una comida y dice, che, ¿vos qué traes? Bueno, yo traigo la picada, yo traigo algo de la carne y yo llevo el postre. Bueno, en la mesa política, cada uno de estos brazos aporta esta cuestión fundamental. Uno procurará la tranquilidad económica y el otro procurará la tranquilidad política mediante los votos que le permitan avanzar en el Congreso con estas iniciativas que vos mencionabas. En base a zona fría, ¿tiene los votos necesarios para poder avanzar con este proyecto el gobierno? Está cerca, está cerca. A ver, en el momento precisamente de la negociación es donde los gobernadores, que recordemos, están exigidos en sus finanzas. ¿Por qué? Porque la recaudación nacional cae y si cae la recaudación nacional, ellos reciben menos fondos de coparticipación. También les ha caído la recaudación provincial. Y los municipios no están muy bien porque también ha caído su recaudación. Así que este es el momento donde los gobernadores, cuando van y le golpean la puerta y dicen, che, necesito de tus legisladores para esto. Vos sabés que yo ando necesitando, vos sabés que estoy precisando, y ahí negociarán algún ATN, algún adelanto específico, alguna obrita pública dentro de lo poco que hay. Por eso te digo, está cerquita, pero es el momento de lograr que el cocodrilo se corra un poquito de la billetera, del bolsillo, y el gobierno habilite algunos recursos. Por eso algunos gobernadores que, por ejemplo, son de origen peronista, como Jaldo Jalil en Tucumán y Catamarca, a cambio de estas cuestiones específicas, muchas veces acompañan con los votos o con la ausencia, que muchas veces es tan importante como acompañar con los votos. Tal cual. ¿Qué pasa con el proyecto de propiedad privada? Hoy va a haber una reunión entre Patricia Bullrich y Sturzenegger para evaluar algunos cambios dentro del proyecto, obviamente buscando que se pueda avanzar en el Congreso con él. Sí, ese proyecto tiene una arista que es la que llama mucho la polémica, que tiene que ver con la posibilidad de capitales extranjeros de tener más participación en la compra de tierras. Hoy tienen una determinada reglamentación, eso ha generado resistencia inclusive en aliados del oficialismo. Y la otra, que no está tan discutida, pero también es importante, que eleva mucho las condiciones para que el Estado pueda expropiar en casos de utilidad pública determinadas propiedades. Así que ese viene un poco más complicado, te diría, sobre todo en el tema de tierras. Hay que ver si ahí el gobierno está dispuesto a flexibilizar un poco una postura de máxima que tenía para destrabar el avance del proyecto. Claro, porque es también una de las críticas más grandes que tiene en cuanto a este proyecto el gobierno a nivel social, esto de habilitar y de sacar ese límite que ponía el porcentaje de tierras que capital extranjero podía comprar. Exactamente, ese es el punto más polémico, inclusive quienes lo critican, insisto, no desde la oposición más dura, sino desde sectores más cercanos, dicen, mira, hasta los países más abiertos y capitalistas ponen restricciones a la cantidad y las zonas, sobre todo cuando se habla de fronteras, o hemos sabido ya de casos en el sur de nuestro país, donde hay accesos a lugares turísticos que a lo mejor, al haber sido comprados por capitales extranjeros, después te limitan el acceso del público en general. Entonces, esas cuestiones que a algunos les parece que son en el proyecto demasiado generosas para el capital extranjero, lo que trabó que se pueda tratar en el Senado la semana pasada, ¿no? Claro. Y que se haya postergado para la primera semana de agosto el proyecto. Y justamente cuando se posterga, ¿qué se hace? Che, vamos a darnos más tiempo para ver si vos cedes un poquito, yo cedo otro poquito y nos encontramos en el medio. ¿Crees que el oficialismo podría cambiar ese artículo? ¿El de las tierras? Me parece que digamos, sí, privilegia cierto pragmatismo y premia el hecho de sacar la ley. A ver, lo ha hecho en otros casos. La ley bases original, por irnos a la primer año de gestión del gobierno, era 10 veces más ambiciosa. Después está la realidad, después está lo que podés. Todos nos levantamos todos los días esperando conquistar el infinito. Después la realidad, los vecinos, la familia, la pareja nos van poniendo determinados límites y decimos, bueno, hoy puedo esto. Y si logré avanzar 2 o 3 pasos, me siento satisfecho. Por supuesto, arrancás
como decía Buzz Lightyear, por el infinito y más allá. Después, la realidad te limita. Sí, socialmente un poco esa postura asusta tratándose del gobierno porque sentís bueno, si pasa, pasa, y en ese si pasa, pasa, pueden pasar un montón de cosas, como por ejemplo esto de las tierras. Claro, por supuesto. Lo que pasa es que ya la administración se ha encontrado con bastantes límites en muchos proyectos, ¿no? Inclusive en materia de universidades, bueno, si pasa, pasa, y después no quiso escuchar el llamado del Poder Judicial y finalmente tuvo que poner los fondos. Entonces, en teoría te enseñan la famosa teoría madisoniana del pesos y contrapesos. Pero eso no es algo que existe solamente porque está en los manuales, existe también porque está en la realidad. Claro. El otro en algún momento reacciona o te dice, che, hasta acá, o esto me parece, ¿por qué no te podés llevar todo vos? En materia de negociación política, y la idea es tratar de ceder, no tanto. En una buena negociación, todas las partes quedan igualmente satisfechas e igualmente insatisfechas. Si una negociación, alguien se queda con el 99% y el otro con el 1%, no es una negociación. Claro, no hubo negociación. Es una capitulación. Entonces, bueno, las negociaciones tratan de que queden distribuidas más o menos de manera equitativa las satisfacciones y las insatisfacciones. El último de los 3 proyectos que busca impulsar el gobierno ahora en el Congreso es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. ¿Dónde estamos parados respecto a ese tema? Bueno, allí es lo que el gobierno busca, digamos, como para garantizar que el Banco Central no termine o apropiándose de las reservas, no termine con el Tesoro apropiándose de las reservas para financiar otras cuestiones más vinculadas a la economía real y que las reservas queden para respaldar el peso. En eso parece haber un consenso bastante importante. Por supuesto que está modificando la carta que había sido a su vez modificada por el kirchnerismo. Aunque, por supuesto, siempre el Banco Central va a tener algunas herramientas para asistir financieramente al Tesoro, como por ejemplo la distribución de utilidades. Pero lo que quiere técnicamente el gobierno de Javier Milei es que el Banco Central deje de generar esas letras intransferibles, es decir, esos papeles que recibía de parte del Tesoro que le decía, bueno, dame $1.000 millones y yo te doy un pagaré, que en realidad era casi un pagadiós. Como el gobierno eso lo está tratando de prolijar, busca que no se repita. Por supuesto que después habrá que ver, insisto, cuáles son los canales que deja para financiar vía distribución de utilidades al Tesoro, y creo que la discusión va a estar en esa cuestión más técnica, pero es un proyecto con posibilidades de prosperar. Gustavo Marangoni, analista político, muchísimas gracias por esta conversación con nosotros. Clarísimo todo. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Igualmente.
No somos nadie. De 10 a 14 por Now 97.9. Zurich presenta la actualidad económica. 11:52 en todo el país, momento de dar el dato económico que nos dejó nuestra querida Euge Mucio, que como le decíamos está enferma en el día de hoy. Los salarios de los trabajadores registrados perdieron contra la inflación en mayo, aumentaron los salarios registrados un 1,8% frente a la suba del 2,1% que registró el índice de precios. En el acumulado del año crecieron 12,3%, también por debajo de los precios. El dato fue publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, por el INDEC, que además informó que en el acumulado del año y en la medición interanual siguen con pérdida de poder adquisitivo, ya que subieron 12,3% y 29,3% respectivamente, frente a una suba de precios del 14,7% y 33,2%. El INDEC también indicó que el índice general de salarios se incrementó un 2,2% en el quinto mes del año, había subido un 3,7% en abril. Este índice general de salarios también incluye a los trabajadores informales y estos datos tienen un rezago de 5 meses, por lo cual este dato que estamos conociendo del quinto mes en realidad corresponde a principio de año, a enero. Entonces, el índice general de salarios se incrementó un 2,2%, incluyendo los trabajadores informales. Esto sí le habría ganado apenitas a la inflación. Los salarios de los trabajadores informales son los únicos que crecieron por encima de la inflación en el acumulado del año y en la medición interanual. Dentro de los salarios registrados, los correspondientes al sector privado aumentaron un 2%, mientras que los del sector público tuvieron un alza del 1,5%. Esto va en consonancia con lo que sostuvo el gobierno en su momento al afirmar que el ajuste salarial desde fines de 2023 hasta la actualidad fue hecho sobre sueldos estatales, pero no sobre los informales. Bueno, en síntesis, se conocieron los datos de los salarios que vuelven a confirmar que los salarios registrados perdieron nuevamente contra la inflación del mes de mayo, una tendencia que se sigue sosteniendo, que incluso en la variación interanual también se nota una pérdida importante del poder adquisitivo, y esto también viene en relación a lo que siempre nos comenta Euge con la baja en el consumo, una variable que todavía no encuentra escapatoria para poder incrementarse, por lo menos en el corto plazo. Bienvenidos a Club Zurich, un club en el que solo por ser cliente te da beneficios en supers, electro, hogar, jugueterías y más. Adiós a pensar solo en siniestros. Hola a esos gustos que hacen bien. Club Zurich, beneficios que nos unen. Hasta hoy los seguros solo aparecían cuando aparecían ellos, los siniestros. Pero en Zurich entendimos que también podíamos ser parte de tu disfrute diario. Así nació Club Zurich, donde simplemente por ser cliente tenés beneficios en supers, electro y hogar, jugueterías y más. Adiós a pensar solo en siniestros. Hola a esos gustos que te hacen bien. Bienvenido a Club Zurich. Beneficios que nos unen. El mundo de hoy. Internacionales en No Somos Nadie. Casi las 12 del mediodía abrimos la agenda internacional, Mauro. Sí, vamos a hablar, como habíamos dicho ya, respecto del conflicto en Medio Oriente, un conflicto que ya lleva 10 días desde que volvió a intensificarse, luego de este parate por el memorándum de entendimiento y que iba a llevar nuevas negociaciones. Bueno, el memorándum, que era una posibilidad, ya no existe más. O sea, no hay ningún tipo de posibilidades de que en el escenario actual se vuelva a retomar, a menos que sea una nueva negociación por un nuevo memorándum, por el que sabíamos que era muy probable que no se cumpliera, no se va a cumplir, al menos como estaba pautado. Un Estados Unidos que vio como en las últimas horas varios disparos de misiles iraníes y también de drones impactaron contra diferentes bases de Estados Unidos en el territorio, sobre todo en Bahrein, ¿no? en Qatar, también en Jordania, este país que dijimos que Irán está apuntando últimamente, que dejaron un saldo de 3 soldados muertos, ¿no? Estados Unidos ya ha perdido 17 soldados de que empezó la guerra el 28 de febrero. En el caso de Irán es bastante más, ¿no? Recordemos también la diferencia de poderío militar que tiene uno y otro. Y cuando cayó, claro, en Jordania se estaba especulando con que quizás algún misil también podía caer en Israel. Y si algún misil cae en Israel de Irán, es lo que está esperando Israel, ¿no? Para volver a atacar. Poder atacar. Casi, bueno, vení, que voy yo también. Que efectivamente no terminó pasando, por eso Israel no encuentra la excusa todavía para sumarse nuevamente a la contienda, pero que está deseoso de hacerlo, no hay duda.
Y un Donald Trump que respondió, ¿no?, de dura manera al ejército de Estados Unidos, la Marina en este caso, a Irán, confirmando que va a mandar una mayor cantidad de aeronaves de combate a Medio Oriente. O sea que, contrario a lo que se veía antes, que podía llegar a distenderse el conflicto o al menos a mantenerse con el bloqueo del Estrecho de Hormuz y también de los puertos iraníes, con esta nueva escalada, bueno, mayor cantidad de aeronaves van a ir hacia Medio Oriente para justamente dañar la infraestructura iraní, que ya ha sido atacada no solo en términos militares, sino también hacia aquellas zonas civiles, sobre todo los puentes, ¿no? Los puentes que son fundamentales porque conectan regiones que no lo estarían de otra manera, por eso son tan centrales como las centrales eléctricas energéticas. Respecto de estos 3 soldados muertos y lo que podría ser Estados Unidos, Trump dijo lo siguiente. Bueno, nos sentimos muy mal, pero esas grandes personas, esos grandes patriotas estaban allí luchando para que Irán no pueda tener un arma nuclear. Irán ha sufrido daños muy muy graves, han perdido casi todo militarmente, les queda muy poco. Tienen algunos misiles, tienen algunos drones, tienen cierta capacidad de fabricación, no mucha. Nosotros controlamos el estrecho, ellos no controlan nada. Así que veremos qué pasa. Pero los golpeamos muy duro otra vez anoche y lo hicimos en honor a los probablemente sean 3 en lugar de 2 grandes patriotas fallecidos. Es importante, ¿no, Trump? Y fíjense el lenguaje, ya no está diciendo los derrotamos completamente, sino algo de capacidad les queda. Sobre todo para la fabricación de misiles, ¿no? Como está cambiando su discurso, si bien no deja de ser Donald Trump, no deja de ser... Lo cambia paulatinamente como para que pase sin lo más desapercibido posible. Exactamente. Y para restarle quizás importancia a la que tenía, sabiendo que al interior de los Estados Unidos y sobre todo de su partido, si bien él ya ha puesto con esta expresión que usamos en su momento los patitos en fila, ¿no? Cuando en el Senado y en la Cámara de Representantes se votaron mociones no vinculantes, o sea que no eran colectivas o obligatorias, pero que limitaban o querían limitar el poder del presidente de Estados Unidos a la hora de definir este tipo de maniobras bélicas, bueno, los senadores republicanos y representantes republicanos ahora están realmente preocupados, porque no es que sigue en vigor el memorándum que bueno, vamos viendo, no, ahora volvió la guerra y de cara a la selección en noviembre van a estar muy complicados, porque claro, dado el sistema electoral de Estados Unidos, donde los distritos uninominales, o sea que gana una sola persona por distritos a veces muy pero muy pequeños, sobre todo en las ciudades, ¿no?, donde hay mayor cantidad de aglomeraciones, los distritos son cada vez más pequeños porque tienen más gente en su interior. Claro. Y claro, imagínense el representante de un distrito muy pero muy pequeño que le tiene que decir a su electorado por qué Estados Unidos está yendo a la guerra, por qué le sale más la nafta, que ahora vamos a hablar un poquito más respecto al petróleo, por qué le sale más el costo de vida, que había bajado porque el conflicto disminuyó, sobre todo con la última medición de inflación, pero que sin dudas ahora va a volver a subir. ¿Cómo le explica eso al votante? Tal cual. En ese sentido es lo complicado, ¿no?, de Estados Unidos, sobre todo aquellos candidatos a la Cámara de Representantes. En el caso del Senado es distinto porque es por estado, así que es distinto en ese caso, que están muy pero muy complicados. Y también una pregunta que surge respecto de esto: ¿por qué no aumentó el precio del petróleo de nuevo a $120, $126? Ahora en este momento está en 91,60, que es un aumento sustancial, son $20 más o menos de lo que había llegado después de la firma del memorándum. Bueno, porque hay varios factores que hacen que este precio del Brent, del futuro del Brent, no suba más. En primer lugar, que el mundo ya no está sorprendido por esto. Yo creo que el efecto del shock de lo que había sido en su momento en febrero es mucho más fuerte de lo que es al día de hoy, ¿no? Podemos sumar como también. Que nos acostumbramos, como en la guerra de Rusia y Ucrania, que sabes que están en guerra si lo sentís lejano y te acostumbrás a que eso esté sucediendo. Exactamente, como que ya no es algo de nuevo, no es un shock. ¿Es una sorpresa? No es un shock. Primer punto, China bajó sus compras. China compraba fundamentalmente Irán, naturalmente dejó de comprar petróleo, o al nivel, no hay que dejó de comprar petróleo, compra menos petróleo de lo que lo hacía en Medio Oriente, por eso automáticamente es uno de los principales demandantes de petróleo, deja de comprar o compra menos, automáticamente hay menos presión sobre el precio, sumado también a que Estados Unidos está en niveles récord de producción y exportación de petróleo. Recordemos que Estados Unidos, si bien uno lo conoce por ser un gran impulsor de los países petroleros y demás, tiene una de las principales reservas de petróleo del mundo, es uno de los principales productores y hoy uno de los más principales productores, y por eso al aumentar la cantidad de oferta disponible en el mercado, también hace que la presión sobre el precio sea menor. Sumado también a las declaraciones de Trump, ¿no?, que va y que viene, que bueno, ya no es tan variable como antes, y eso hace que haya algún tipo de predictibilidad en términos de lo que pueda hacer Donald Trump, que no es demasiado predecible ya de por sí.
que el tráfico de, digamos, el transporte marítimo por el Estrecho de Hormuz empezó a crecer un poquito con la firma del memorándum. Incluso al día de hoy, si bien está cerrado, es mayor a lo que era antes. Eso también puede ayudar a que no suba tanto. Claro, y también el aumento de otros tipos de transporte alternativo de lo que antes pasaba por Hormuz. Ya sea a través de oleoductos que están bombeando más, a través de otros mecanismos que sirven para suplantar Hormuz, aunque no de manera total. Entonces, por eso el precio no subió tanto. Pero si esto sigue así, bueno, es probable que suba un poquito más. Aunque no creo que vuelva a llegar a los $120 que ya había sido. Tenemos que estar muy, pero muy atentos a esto porque lamentablemente nos va a seguir seguro hasta noviembre. ¿Qué pasa con el estrecho o el paso que hay en el Mar Rojo? Que habías comentado de que estaba... Sí, eso, de hecho, hay una novedad importante respecto a eso. Gracias por hacerme acordar, porque los hutíes, que es este grupo terrorista que gobierna parte de Yemen del año 2014, anunció que impuso un embargo marítimo a Arabia Saudita, ¿no? Como que no va a permitir, por supuesto de manera militar, no va a permitir que barcos entren o carguen y descarguen a Arabia Saudita, particularmente y probablemente vayan a cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb, que es justamente lo que conecta el Océano Índico con el Mar Rojo, que es el otro paso, además del estrecho de Hormuz, solo que el estrecho de Hormuz es mucho más importante que el de Bab el-Mandeb. Pero bueno, podría ser otro incentivo más para que el precio del petróleo vuelva a subir.